La asistencia no es tan brillante como yo hubiera querido que fuese, pero bueno, aunque no sea así, quiero creer que van a seguir llegando más alumnos, aunque la puntualidad era importante, pero bueno, no porque no esté toda la cantidad de gente que yo quisiera, me voy a demorar con el inicio de la clase. En particular, hoy, voy a tener que revisar mis notas, hoy vamos a ahondar, porque ya digo ahondar, porque ya algo hemos visto en la teoría 6 y en el trabajo práctico 6 sobre todo, en lo que es el lenguaje de descripción de problemas, que no lo hemos visto con ese nombre, pero ya el último problema de del trabajo práctico 6 ya nos llevaba para ese lado como les dije en clase. La teoría 6 fue una introducción a la algorítmica, una introducción pero extremadamente por arriba a la algorítmica. La algorítmica es una rama de la informática que estudia cómo crear algoritmos. Lo que hemos visto en la parte 6 ha sido algunos conceptos que son necesarios para seguir avanzando, pero la algorítmica es mucho más que eso, como creo que se menciona en algunos de los archivos que se le ha dejado disponibles en el aula virtual para que ustedes lo descarguen, lo lean y se informen. Me detengo para hacer estas disquisiciones, sobre todo para darle tiempo al resto de los alumnos que se toman un poco más de libertad con el inicio, con la hora de inicio de la teoría y no tener que estar repitiendo luego lo que dije al principio. Siempre hay algo que hay que repetir, pero bueno, cuanto menos sea, mejor. Mejor para mí, sobre todo, que estoy un poco eh, disfónico. Eh, Disculpen que me ría, pero sigo dando acceso a gente. Hice un pedido, un comentario hace un rato de que si alguien tenía contacto con Lourdes Nastique, que había tratado, que había solicitado ingreso en un horario incorrecto, que veo que no está, por lo menos no la tengo en la lista de los presentes. No. Eh, que si alguien tiene contacto con ella por WhatsApp o por el medio que sea, que le diga que ahora es el momento de solicitar acceso y no con anterioridad a las 18:15. Recuerden lo que está escrito en el aula. El acceso a la reunión virtual es 15 minutos antes de la hora de inicio. Si la hora de inicio es las 18:30, recién a las 18:15 se los acepta. Y eso obedece a que antes, lo sé, Alejo, lo sé, pero Lourdes Nastique lo solicitó con demasiada anterioridad y estábamos ocupados, estábamos discutiendo cosas de la cátedra con el resto del personal de la cátedra y no es, perdón que me acomode estos auriculares, pero si estoy sin auriculares se produce una realimentación, entonces es preferible hacerlo con los auriculares. Decía que hay cosas que tenemos que discutir con el resto del personal y en esos 15 minutos previos, desde las 18 a las 18:15, lo utilizamos para afinar lo que se da ahora y lo que también se va a dar en las clases prácticas. No es un capricho, es un eh, afinado de último momento, porque siempre a último momento pueden surgir cosas. Se hacen afinados con anterioridad y se hace un afinado de último momento. Por eso es que se le dice a partir de las 18:15. Lo mismo que durante el práctico es a partir de las 17:45 los horarios de práctico. Así que aunque ya lo he dicho, lo repito para que quede eh, más grabado en la conciencia de ustedes cuál es el horario correcto.
Nosotros tratamos de ser, o me va a costar hablar, les pido disculpas desde ya. Tratamos de ser extremadamente puntuales en todo, por los motivos que alguna vez ya expliqué, esencialmente el respeto a los tiempos de los demás. Así que por eso son esos horarios particulares, ¿no? Que se le dice a partir de este momento, en esta forma y así, que bueno, da mejores resultados, es una cuestión, además del respeto, es una cuestión pragmática. Habiendo dicho todo eso, y no habiendo nada que opinar sobre lo dicho en el chat, pasemos ya, siendo las 36, a la clase propiamente dicha. Permítanme que arranque y pasemos. Buenas tardes, profe. Sí, Melissa, ¿perdón? Melissa Valenzuela, me dice mi compañera que le avise que no se va a conectar porque se cortó su luz. Le agradezco el aviso, Laila. Profe, acá entré, ya estoy, ya pude entrar. Yo te lo avisaba por el grupo, pero no había leído. Gracias. Perfecto, gracias a usted, Laila, por la camaradería con su compañera y gracias a Melissa por acercar en cuenta. Y ya que estamos, antes de que pase a presentar la pantalla, cuando sucedan ese tipo de detalles, obviamente no me van a poder mandar un correo porque no tienen cómo hacerlo en ese momento, pero a posteriori, si sucede tal cosa, me lo avisan por correo, de forma que a mí me quede algo escrito, porque lo que no se escribe se lo lleva el viento, me quede algo escrito y yo sepa, bueno, Valenzuela Melissa ha entrado tarde porque tenía ese problema. O Lourdes Nasti que no aparece porque se le cortó la internet y no pudo, y yo lo sepa y lo tenga en cuenta a la hora de evaluar las asistencias. Que recuerden que les hice el comentario de que aunque no tomamos, mejor dicho, no consideramos las asistencias de la teoría igual que las asistencias de la práctica, igual aportan a la evaluación final. Bien, basta de cháchara. Perfecto, Laila. Pasemos a compartir la pantalla. Voy a dejar, como ya hice alguna vez, el comentario, mi cámara activada. No sé si me ven a mí y a lo que estoy compartiendo. Espero que sí, así la gestualidad no se pierde. Decía al principio de la teoría esta que hoy vamos a continuar avanzando con la metodología de la programación. Lo que vimos en la clase anterior fue más relacionado con la algorítmica, que era cómo escribo yo un algoritmo, que es una serie de pasos normalmente matemáticos para resolver un problema. Bueno, ahora vamos a ver una mecánica de escritura, mejor dicho, de reescritura de esos algoritmos utilizando LDP, lenguaje de descripción de problema, lenguaje de descripción de programa. Lo van a ver con diferentes formas en la red o en cualquier literatura. También lo van a ver como pseudocódigo. La palabra pseudo quiere decir parecido pero no igual. Y se le llama pseudocódigo porque ya se parece mucho más a un... Todo esto lo vamos a volver a ver a lo largo de la charla, pero me estoy adelantando un poco, porque se parece a un código de programación, pero no lo es, y nos facilita una preescritura de lo que luego se convertirá en un programa. Un programador experto puede darse el lujo, aunque la mayoría ya correctamente no lo hace, porque hay que confiar no en la memoria, sino en el procedimiento, porque la memoria puede y falla. Entonces es preferible ajustarse al procedimiento, aunque uno demore un poco más,
porque eso normalmente redunda en perder menos tiempo a continuación. Si uno se ajusta al procedimiento y primero hace un pseudocódigo, le saca los errores al pseudocódigo y luego lo programa, los resultados está estadísticamente demostrado que son superiores. O sea, esto no es una cuestión de fe, esto es una cuestión pragmática. Los resultados son superiores cuando se sigue, superior en el sentido de eficiencia y de menor pérdida de tiempo. Sobre todo, eso es lo que uno busca. Menos errores, menos pérdida de tiempo. Creo que Moisés en el último práctico hizo el comentario de que uno pierde más, no pierde, invierte o gasta, según como se lo mire, más tiempo corrigiendo los errores que escribiendo la solución. Entonces, todo lo que uno pueda aportar para cometer menos errores redunda en una mayor eficiencia y eficacia. El pseudocódigo, el LDP, eso que está escrito en mayúscula, acá apunta a eso. Vamos a ver ya hoy con más énfasis y más rigurosidad las estructuras. Vamos a ver algo de funciones, que es una... hemos visto las definiciones de procedimiento antes. Bueno, la función es un caso particular de procedimiento o viceversa. Vuelvan a ver la teoría 6, donde están las definiciones de procedimiento. No la voy a repetir ahora, pero una función es como un procedimiento que devuelve un resultado, o, dicho de otra manera, un procedimiento es una función que no devuelve un resultado. Esto es un comentario informativo que ha surgido de algunas preguntas que me han hecho, y al final veremos lo que son procedimientos que utilizan parámetros. La aplicación de todo esto se va a ir viendo y la vamos a aplicar. Recuerden que nada de lo que vemos es inútil o está para llenar espacio. Todo esto es parte de una formación de su estructura mental y de su aprendizaje para la programación. El LDP no es tiempo perdido, es tiempo ganado para luego la fase de programación. Bien, entonces estos van a ser estos 5 ítems, van a ser los elementos esenciales de la clase de hoy. Avancemos un poco más. Dentro de los diferentes paradigmas de programación, siempre que uso la frase paradigma de programación, queda mucha gente con los ojos abiertos, como vizcacha alumbrada en el camino, para usar una analogía de cazador, así, diciendo de qué habla cuando dice paradigma. Paradigma, y la elección de la palabra no es trivial. No es porque la gente de la informática quiera hacerse los filosóficos, sino que hay una palabra que define bien algunas cosas. El castellano es un lenguaje muy rico y hay palabras que son las correctas para ciertas aplicaciones. Y un ingeniero siempre tiene que ser, además de todas las cosas que ya venimos diciendo, tiene que ser atinado en el lenguaje, para que lo entiendan. ¿Por qué? Esto es algo que no muchas veces se les dice en otras materias, y sobre todo en el ciclo básico. Un ingeniero, y esto lo tomo de mi predecesor, una de las cosas muy válidas que él decía, un ingeniero normalmente en nuestra sociedad va a estar muchas veces más tarde o más temprano, puede pasarle en cualquier momento. A Germán le ha pasado, recién recibido, Germán Gritti, uno de los auxiliares que les presenté la clase anterior, decía, un ingeniero más tarde o más temprano va a estar en un puesto de poder o de mando, por decirlo de esta manera. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener gente a su cargo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener que decir
hagan esto de esta forma porque yo sé más de esto que ustedes. Por supuesto, un ingeniero civil, en el caso de ustedes, se puede encontrar con que un constructor o un capataz sabe determinado ítem más que él. Pero la responsabilidad final es del que pone el gancho, o sea, del ingeniero civil. Entonces, al tener la responsabilidad, tiene la autoridad. Y por eso tiene que saber dirigirse bien a la gente que tiene. Bien, no me estoy refiriendo a la amabilidad, que es algo que uno siempre tiene que tener en cuenta y tiene que tener el criterio para saber cuándo usarla y cómo regularla. No en todos los ambientes se usa de la misma manera. ¿Cómo van a aprender eso? Por su cuenta, y se lo va a dar la práctica. Pero lo que sí pueden ir aprendiendo es que cuando digan algo, digan, esta pared se hace de esta forma y va en este lugar. Tienen que decirlo con precisión. En la programación, la precisión es fundamental. La programación no perdona ningún error, ni de escritura ni de concepto. Todo error en programación cuesta, y una de las cosas que se aprenden de la programación es esa precisión, esa concisión, o sea, decir lo correcto con la menor cantidad de palabras posibles para evitar los errores precisamente. Y la programación estructurada es uno de los paradigmas de la programación. Y la palabra paradigma se refiere a una metodología, una filosofía, una forma de programar. La programación estructurada, que es el tipo de programación que vamos a ver, y no es casualidad que vamos a ver ese tipo de programación, sino que obedece al tiempo que tenemos y a los intereses de ustedes como futuros ingenieros civiles, que vamos a ver la programación estructurada, porque podremos delirar con otros paradigmas de programación, pero no les serían tan útiles como estos. Y como dice ahí en esta transparencia, en esta presentación, que ya está puesta, pero todavía no está habilitada para que la puedan ver a posteriori en el aula, la descarguen y la vean, subdivide, ay Torresal, se ha perdido un montón de tiempo todo lo que yo he dicho. Subdivide el problema inicial en partes más manejables y lo hace de forma que se resuelva con más facilidad. A su vez, a subdivisiones se llaman módulos. Esto es sobre todo nomenclatura. Que yo le diga módulos, que le diga procedimientos, porque en algunas partes esas dos definiciones se solapan. Eso para ustedes no es tan importante. Lo importante es decir que el paradigma de programación que vamos a ver, la programación estructurada, al final de la clase, si nos da el tiempo, creo que nos va a dar, porque precisamente la clase está estructurada, para que dé el tiempo, vamos a hablar de otros paradigmas, lo vamos a mencionar, pero es para que usted sepa que existen, y dentro de la programación estructurada se utilizan módulos. ¿Había otro tipo de programación antes de la programación estructurada? Sí, y no era estructurado, y hacía que el control de los programas fuese extremadamente complejo y enredado. Si alguien tiene interés, y no me olvido que usted Molina me ha hecho unas preguntas sobre Excel, pero por una serie de motivos no he tenido problemas de encarar eso, pero sepa que no me olvido, de nada de lo que me preguntan, así que está todo agendado. Decía, si alguien tiene interés en esas otras metodologías de la programación, puede hacerme una pregunta por correo y podemos seguir la discusión por allí. Pasemos a la siguiente. Los módulos deben estar jerarquizados. ¿Qué significa eso? Que tienen orden de prioridad de ejecución. No se va a notar tanto en los programas que tenemos que ver, pero hay que decirlo, que deben ser pequeños y sencillos. Eso es lo ideal. Para los problemas que van a resolver ustedes, van a ser pequeños y sencillos, porque no va a haber problemas monstruosamente complejos, porque no da el tiempo y además no corresponden al curso.
a eso se aclara en lo posible, porque no siempre es lo ideal, pero todo en la ingeniería es un compromiso. Entonces, se debe apuntar a que sean pequeños y sencillos, pero hay veces que no van a ser ni pequeños ni sencillos, porque el problema así lo exige. Para ustedes sí van a ser pequeños y sencillos, pero más adelante quiero decir, a lo largo de su carrera profesional, estos conceptos se van a aplicar en forma comprometida. O sea, no siempre uno va a poder hacerlo tan pequeño y tan sencillo como se puede, o como se quisiera, más que como se puede. Se deberán usar tantos módulos como sea necesario. Eso sí es un detalle conveniente y está relacionado con lo que se ha visto en el práctico 6, que era la pregunta de ¿en cuánto lo subdivido o hasta dónde llego? Bueno, en lo necesario es la respuesta. ¿Qué es lo que está implícito en ese tercer ítem? En cuanto lo subdivido, en lo que haga falta. Esa es la respuesta definitiva. Se deberán usar la estructura de control y de datos. Estructura de control vamos a ver con mucha profundidad. Estructura de datos lo vamos a ver muy por arriba y no va a ser hoy. Porque ya estructura de datos es un tema para un solo semestre. Porque es todo un tema en la parte informática. No alcanza el tiempo y tampoco es del interés de ustedes para esta fase de la carrera. Y que deben ser legibles para cualquier persona hacia la forma en la que están escritos, y a eso apunta el pseudocódigo, que es lo que vamos a ver hoy con mucho más detalle. Veamos un problemita sencillo en donde tenemos ya una secuencia, el pseudocódigo, aunque acá está presente una numeración que dice 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 5. Disculpen, pero la disfonía. Decía, aunque hay una numeración que indica una secuencia, y para eso está puesta, para enfatizar la secuencia, ya en el LDP no se acostumbra a numerar, o por lo menos no es una exigencia. No hay, y me adelanto un poco, una sintaxis obligatoria para los LDP. Hay diferentes sintaxis que cambian más o menos. Nosotros nos vamos a enfocar en una. Hay motivos para ello, no vienen al caso ahora. Después podemos discutir por qué esa sintaxis en particular. Pero a diferencia de los lenguajes de programación que tienen sintaxis definidas por norma, o sea, el lenguaje C se escribe de una manera y no de otra. No lo va a escribir de la misma manera Olea que Dávila o que Bolsi. No, todos los programas de lenguaje C se escriben de cierta forma. El Pascal se escribe de tal otra. El Fortran se escribe de tal otra y está normatizado. Hay normas ISO que definen cómo se deben escribir. Cada uno de los lenguajes aparecen lenguajes todo el tiempo. Lleva un tiempo hasta que la organización ISO, que se encarga de normatizar todo a nivel mundial, les da una regla. Primero se la da el diseñador y luego se hace una norma ISO para que todos los programadores del planeta que desean aprender ese lenguaje se ciñan y su conocimiento valga en cualquier punto del mundo. El LDP no es tan así, es más flexible porque está pensado para leerse más rápido y para que yo se lo pueda pasar a otra persona y esa otra persona sí lo pueda programar con facilidad. Lo que está escrito ahí en pantalla, para no divagar tanto, son una serie de pasos cuya secuencia está numerada, pero ya se da de arriba hacia abajo. Luego podremos prescindir de los números y la secuencia estará dada por de arriba hacia abajo, que creo que ya Moisés se lo enfatizó en el práctico 6, y tiene una serie de elementos donde los que están marcados en un castaño claro o un marrón claro ya son un ejemplo de módulo
relacionado con el elemento que está en la numeración previa. Por ejemplo, dice 2, calcular radio. Y 2.1, asignar a radio el valor diámetro sobre 2 y luego una notación que dice radio, flechita. Esa flechita se llama asignación, que no es lo mismo que igualdad. En muchos casos puede ser una equivalencia, pero sepan que no es exactamente lo mismo. Y para los LDP vamos a usar siempre la flechita, que en Word uno la puede escribir con el signo menor que está al lado de la Z y 2 guiones, y Word automáticamente lo convierte en flecha. Entonces decía que lo que está ahí escrito con un color más oscuro es la modularización de lo que arriba dice calcular radio. Lo mismo abajo, la zona en marrón es la modularización de lo que arriba dice calcular área. Entonces tienen 5 pasos donde ya empezamos a ver de qué se habla cuando se habla de módulo o de procedimiento, porque en este caso se solapa. Muchas de las cosas que no quedan totalmente claras ahora la van a ir entendiendo a medida que avance la teoría y sobre todo cuando resuelvan el práctico. Siempre conviene volver a ver la teoría luego del práctico porque la van a ver con otros ojos y van a poder extraer un poco más. Por eso se la dejo disponible al PDF en el aula. No la grabación, para que estén acá presentes y haya un mejor diálogo entre ustedes y yo. Acá volvemos a reescribir que vimos recién, aportando en los comentarios que hicimos sobre cómo deberían ser los módulos a un algoritmo que todavía le he dejado puesto los órdenes para que se enfatice la secuencia, pero repito lo que dije hace un rato, ya vamos a poder prescindir de ese P1, P2, P3 y vamos a poder dejar directamente leer diámetro, calcular radio, calcular área, escribir, parar. Además están escritos los datos y su tipo, eso es muy importante porque nos va a hacer falta a la hora de programar. Y está explicitado de otra forma que calcular radio y calcular área son refinamientos, o sea, son módulos refinados a partir de la escritura del algoritmo original. Sigamos adelante. Esto es muy importante. Me voy a detener levemente. Cuando uno hace algo en programación estructurada, y el LDP ya es programación estructurada, aunque no sea un lenguaje de programación propiamente dicho, pero es la base de la programación estructurada, se va a basar en la secuenciación, o sea, hay un orden de realización de tareas y ese orden es ese y no hay otro, y va de arriba hacia abajo y debe seguirse en forma obligatoria para que todo salga bien, pues si uno le cambia el orden a algo sin saber, probablemente cometa un error o los resultados no sean los que uno espere, que en esencia es cometer un error. Entonces, decía, la secuenciación es una de las 3 estructuras básicas. La siguiente es la selección, que ustedes ya la han visto en Excel como la función si. Y en el práctico 6 ya ha empezado a aparecer como esa pregunta si entonces, si no. Eso es la estructura de selección. Y una más que vamos a ver después. La selección tiene 2 estructuras básicas. Ustedes ya conocen una, que la conocían de Excel, que era la función si. La función si es una estructura de selección, porque hace una selección entre 2 caminos basándose en una condición. Ya vamos a ver eso un poco más gráficamente. Y finalmente, la iteración. ¿Qué quiere decir iterar? Iterar quiere decir repetir, o sea, hacer una y otra vez. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo?
hasta que se cumple una condición de terminación. ¿Qué quiere decir eso? Ya vamos a ver las estructuras de iteración que hay, que normalmente son 3, ya vamos a ver las 3 estructuras, que se analogan a 3 estructuras de programación, o sea, las 3 estructuras que figuran en todos los lenguajes de programación, y que cumplen en hacer una tarea la cantidad de veces que sea la misma tarea, que pueden ser subtareas también, o sea, puede ser un bloque de tareas, la cantidad de veces que sea necesaria hasta que se dé la condición de terminación. La condición de terminación es la clave de la estructura de iteración. Si uno mete la pata en la condición de terminación, el error es serio, porque casi con absoluta certeza el programa no va a funcionar, se va a clavar o va a funcionar mal. Entonces, donde uno tiene que poner el ojo en la estructura de iteración, en la condición de salida. Ya vamos a ver más adelante las diferentes estructuras de iteración y sus condiciones de salida. Acá volvemos a repetir lo que acabo de decir después. La secuenciación, y queda escrito para que lo tengan escrito precisamente. Una acción que se lleva a cabo a continuación de otra. Punto. Yo lo dije un poco más extenso, acá está como resumido. ¿Cuándo se secuencia un algoritmo? Cuando se ejecuta una a la vez. Esto estoy reforzando lo que acabo de decir. Cada paso en general en la secuenciación se hace una sola vez. No voy a poner 2 veces el mismo paso. Si tengo necesidad, el mismo paso, no un paso parecido. Yo estoy diciendo el mismo paso. Si tengo que poner 2 veces el mismo paso, algo estoy haciendo mal. Puede ser un paso parecido, pero no el mismo. Como dice ahí, se hace una sola vez y no se repite. Y no se omite tampoco. Si me olvido de un paso, probablemente algo va a fallar. Va a faltar algo. Esto se lo ve con claridad cristalina cuando uno programa. Cuando hace fallar el programa de... pero ¿por qué no hace lo que yo quiero? O porque he hecho las cosas 2 veces o porque me he olvidado de poner algo. Que el ninguno se omite. El ninguno se repite, ya lo he explicado. No tiene que ver con la iteración. Tiene que ver con poner 2 veces la misma acción. Y se ejecutan en el orden en que están escritas. Eso podría parecer una obviedad, no lo es. Se puede decir con una casi total certeza que no hay nada obvio en la programación. Y la terminación del último paso implica la terminación de la secuencia. Quiere decir, para decirlo rápido, donde dice parar, ahí termina el programa. Puede haber los módulos que están escritos por separado, pero eso no implica que se estén ejecutando después. Están escritos en otra área, pero se han ejecutado antes del parar. Ya vamos a volver para aclarar eso. En un LDP, la secuencia se dice tarea, tarea. Eso quiere decir A1, A2, A3. Tarea, 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 tarea. ¿Qué es lo que dice esto? Son acciones tan elementales que no pueden descomponerse. O sea que no la puedo dividir en subacciones. Eso hay que prestarle atención. Como todo en informática, esto es 99% cierto y hay un 1% que hay veces que uno dice, bueno, pero esto lo podría... Pero eso ya son sutilezas de la programación que a ustedes, en principio, no deberían provocarles problemas. Veamos un ejemplo de secuenciación. Esto es un problema que puede salir en un parcial. Ya que lo tenemos acá, hago ese comentario. Les recomiendo que cuando aparezcan nuestros problemas en teoría, no se queden solamente con lo que dicen los prácticos, porque no está en los prácticos este problema, pero está en teoría. Y así como está en teoría, se lo puede tomar en un parcial. Así que, atención plena, como dicen en los cursos de comunicación aleatoria, atención plena a todo, a la teoría y a la práctica. Cuando estén
en la clase de informática, no estén pensando en cómo le está yendo a Atlético, que no sé cómo le está yendo a Atlético. Es más, debe terminar el partido y yo no sé cómo le ha ido, porque hay que tener atención plena en lo que uno está haciendo, sobre todo cuando uno está estudiando. Eso es una recomendación que les puedo hacer producto de la práctica. Excepto los genios, el resto de los humanos normales necesitamos poner todo nuestro cerebro en lo que estamos haciendo, porque la multitarea no nos sale del todo bien. Y es así como se producen los accidentes. Espero que Hassan pueda decirme. Gracias, Manuel. Lo del comentario del partido fue para distender un poco la teoría. Estos pequeños intervalos de distracción. Normalmente, si tuviésemos la presencialidad, estaríamos en un intervalo ahora. Como en la virtualidad eso no ha dado buenos resultados, perfecto, Eduardo. Después me lo explica por correo. No se olvide. Necesito que me la justifique por correo. Esta vez no es un si puede, esta vez un hágalo. Decía que lo del fútbol fue un comentario para romper un poco el hielo, para un recurso pedagógico que lo saca al alumno de la concentración durante 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, y permite que el cerebro rearranque luego y mantenga la concentración. Eso no lo inventé yo, está todo escrito, lo dicen los pedagogos, que no siempre le aciertan, pero en esta sí le acertaron. Decía, sobre este problema que, recuerden, puede aparecer en un parcial, dado un número n. Cuando digo un número n, quiere decir un número cualquiera, pero un número cualquiera, a la hora de programar, se va a tener que particularizar, o sea, eso va a ser un valor numérico definido. Pero un algoritmo tiene que ser general. Por eso acá no digo dado 7600, digo número n, para que sea general. Entonces, ese número n representa un intervalo de tiempo que está medido en segundo. Hay que decir a cuánto equivale en días, horas, minutos y el resto de segundo. ¿Cómo secuenciamos eso? Leemos el número n. Esto es una primera aproximación. Podemos decir, ¿y qué hace convertir? Calma, ya vamos a verlo. Primero vemos que los datos de entrada, aunque no está aclarado, n es un dato de entrada. ¿Por qué? Porque es el dato con el cual empieza a trabajar el problema. Recuerden además de la teoría anterior que todo algoritmo tiene que dar un resultado. Entonces, un resultado es la salida. D, H, M, S, día, hora, minuto y segundo, son esos números que son la salida de este algoritmo. Y hay unas variables intermedias que están declaradas ahí porque cuando me he puesto a resolver el problema, he dicho, bueno, puedo necesitarlas. Eso uno lo sabe con la práctica. No esperen descubrirlo inmediatamente, eso uno lo va aprendiendo haciendo. Esto está puesto como un ejemplo de secuenciación. Y finalmente, parar. Recuerden, tiene que haber una acción última, parar, que en la mayoría de los programas actuales, más que un parar, uno ve un terminar o un salir, o la X de arriba de la ventanita en el entorno Windows o en cualquier entorno gráfico de cualquier sistema operativo, sea de Apple, sea de Linux, sea lo que sea, esa X de la ventana termina el programa, hace el parar punto. Pero eso está, aunque ustedes no lo vean, está explícitamente escrito dentro del programa o dentro del sistema, pero está explícitamente escrito. Y acá estamos reformulando ese algoritmo, el submódulo anterior. Ese que dice convertir. El acción a 2 es un nuevo subproblema y se puede descomponer. Hay que tener en cuenta para realizar esa descomposición que en un minuto son 60 segundos, una hora son 3.600 segundos y un día son 86.400 segundos. Si quieren verificarlo por su cuenta, después, para no creerme a mí, pueden hacerlo.
Entonces tenemos 3 valores. Entonces vamos a un segundo nivel de rediseño. El convertir, fíjense que dice A2 y luego A2.1, .3, 2.3, .4, .5, .6. Hay una acción A2 y todas las subacciones. Acá están puestos el A2, aunque dije hace un rato que en el LDP uno ya puede prescindir de esto, lo he dejado para mostrar la secuencia y para mostrar que punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6 son parte de convertir, que es A2. Entonces, 2.1 asigna a la variable D el contenido del número n, que era el dato de entrada, dividido en 86.400. Fíjense que hay un punto y coma al final. Ya nos estamos adelantando a la sintaxis del LDP. Luego, el resto de días, la variable intermedia que necesitaba para seguir calculando, la saco utilizando la función resto. ¿Cómo la escribo? Ustedes ya conocen una manera de escribir cómo calcular un resto. Acá está puesto de una manera diferente, pero ustedes ya saben que con mod pueden calcular un resto. Las horas es ese resto que acabo de calcular dividido en 3600. El mismo criterio para el resto de horas. Y los minutos es el resto de horas dividido en 60. Y finalmente, los segundos es lo que queda del resto de horas. Esto va a quedar escrito y no me voy a detener más en seguir analizándolo porque sé que les queda escrito. Pero les recomiendo pegarle una leída a esto nuevamente. Eso fue iteración. Selección, que ya hemos hablado un poco de ella. Permite tomar decisiones sencillas. ¿Sencilla por qué? Porque tiene 2 caminos. No es la única estructura de selección. Ya vamos a ver una que no es tan sencilla. Y evalúa al momento de ejecución, o sea, cuando se está corriendo el programa, esa definición para ustedes en este momento puede ser irrelevante, pero para los fines de la programación rigurosa, esa aclaración de que es en tiempo de ejecución no es cualquier cosa. No me voy a meter por ese camino, pero sepan de que no está puesto porque sí ese comentario. Evalúa, tiempo de ejecución, una condición lógica, o sea, lógica quiere decir booleana, que puede ser que era booleano, algo que es verdadero o que es falso. Y de acuerdo a eso, decide 2 caminos, elige uno de los 2. Y esa condición, el segundo párrafo enfatiza la anterior, puede ser solamente verdadera o falsa. Puede haber alguien acá que sepa muchísimo de lógicas avanzadas de medida, pero hay otras lógicas que tienen 3 juegos de valores, verdadero, falso y otro. Sí, le voy a decir yo, eso es cierto. Hay otros campos de la ingeniería y de la programación y demás que tienen esos detalles. A nosotros en este momento no nos interesa. En la programación clásica y básica, la condición de selección es solo verdadera o falsa. La condición. Sigamos. ¿Cómo se escribe en LDP una condición de selección? Se escribe si la condición, lo que está ahí en cursiva, entonces si no. Está escrito en mayúscula el sí, entonces si no, para darle más énfasis. No porque sea obligación escribirlo. Recuerden, el LDP es muy laxo en sus reglas de sintaxis. No en todas, pero en la mayoría es muy laxo. Entonces, ¿por qué hago esta relación? Porque siempre me preguntan, escribo siempre el sí, entonces si no con mayúscula, y yo le contesto, no es obligación, está puesto para que quede más claro cuáles son los elementos. Al quedar más claro, hace más fácil de leerlo, hace más fácil que ustedes lo vuelvan a interpretar una semana después que lo han escrito, y hace más fácil para mí el corregir, porque le voy a pedir esto en el parcial, el corregir el LDP a la hora de tratar de entenderlo. Y adviertan una cosa más que ya la voy enfatizando y que se dijo en teoría y que se dijo en el práctico 6.
Acá hay una sangría. A1 y A2 están corridos a la derecha con respecto a la estructura, a la posición de la selección. Eso es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque si no, uno se vuelve loco para entenderlo. Si no está esa sangría, es muy complicado de entender y es muy complicado para el que lo lee y no sabe quién lo ha escrito e incluso para el que lo ha escrito. Si ustedes lo escriben, no lo sangran al texto, de acá a una semana, un mes, y tratan de tomarlo de vuelta y decir, ¿qué he escrito acá? Por el amor de Dios. Porque uno mismo se olvida de lo que quiso escribir. Y esto pasa, créanme. Llevo muchísimo tiempo programando y me encuentro con código mío de hace, no digo hace 10 años, pero código mío del año pasado. ¿Qué quise poner acá? Y me lleva, si no lo comenté, si no lo escribí bien, me lleva un tiempo. Con el LDP pasa lo mismo. La sangría no es opcional. Para ustedes no es opcional. Es una obligación. Si A1 y A2 que llevan punto y coma, que tampoco se lo voy a dar como opcional, para la sintaxis de LDP que vemos en esta materia, la acción, no la condición. Fíjese que detrás del entonces y detrás del si no, no hay punto y coma, pero sí lo hay detrás de las acciones. Atentos a eso. Entonces, ¿qué hemos visto acá? Sangría y punto y coma. A grabárselo a fuego en el cerebro esos dos detalles. Es muy importante la sangría y es importante el punto y coma. Acá vamos a ver cómo se escribe en un algoritmo un poco más complejo, o sea, en un LDP, seamos rigurosos ya, aunque dice arriba algoritmo, pero ya estamos entrando en el LDP. Tenemos los datos de entrada, el X, los datos de salida, su nombre y su tipo. X es el nombre, real es el tipo, val es el nombre, es un mal nombre. Después vamos a ver por qué. Pero, bueno, está puesto. Yo le adelanto, val no es un buen nombre. Después veremos por qué. Pero es un mal nombre. Y el tipo, que es un real no negativo. Y después están los pasos de la secuencia y en el medio una selección. El primer paso es leer el número. Y luego proceder con una estructura de selección preguntando si X es menor que 0, entonces val se le asigna el valor de menos X, o sea, menos 1 por X. Si no, a val se le asigna el valor de X directamente. Fíjense los puntos y comas dónde están y dónde no están. Y luego escribimos o mostramos, o sea, el algoritmo tiene que dar, hacer explícito el resultado de su operación, ese valor de val. ¿Se puede escribir esto de otra manera? Sí, se puede, pero acá está con un punto de vista pedagógico. Y finalmente, siempre el parar, punto. Es norma el punto después de parar. No punto y coma, punto después de parar. Repito, la orden parar lleva un punto, no lleva un punto y coma. Las acciones llevan punto y coma. Las condiciones de selección o de iteración no llevan punto y coma. Sigamos. Vamos a ver otro ejemplito de la estructura de selección. Perdón, me he adelantado. Este es un caso particular de la estructura de selección anterior. Acá, ¿qué no aparece? No aparece el si no, porque no siempre uno le interesa la condición negativa. Esto lo hemos visto en la función si. Hay veces que uno al falso no le prestaba ninguna atención. En la programación estructurada y en la programación en general también se puede hacer eso, y esto es la condición excepcional en la cual no hay un si no. Uno sencillamente pone sí, la condición, entonces la acción y punto y coma. Acá está el punto y coma porque la acción está escrita a continuación de la estructura sí entonces. Esto es un caso muy particular. ¿Y por qué existe el caso en particular? Porque la frase no es mía, es de Richard Stallman, el inventor de GNU, o sea, uno de los dos padres de Linux, que decía él, tengo fotos con
Correcto, Jerónimo, es así. Todo lo que está dentro de la condición lleva sangría. Atención. Dentro. Está dentro de la condición lleva sangría. Luego vuelve al nivel anterior. Decía que según Richard Stallman, el programador es vago y quiere escribir lo menos posible. La frase de él, no mía. Y como quiere escribir lo menos posible, se inventó esta condición que es un si no, un sí entonces, si no, dejando caer el si no para digo, el programador dice, no me hace falta esto, no lo escribo. Y por eso existe esta condición excepcional. Excepcional. Disculpen si se me traba la lengua de veces. Bueno. Sigamos. Este es un caso particular, el que vimos recién. Esto es un caso múltiple. La estructura según sirve para hacer múltiples preguntas. Esta estructura, en el fondo, son muchos sí entonces agrupados. Pero para no escribir tanto en todos los lenguajes de programación, y por eso en el LDP, en realidad no en todos, hay un lenguaje de programación que no la tiene, pero bueno, el que quiera saber cuál es, de cómo lo pregunta. Hay veces que hago este comentario, el que quiera saber, el que quiera después me lo pregunta, porque hay muchísimas cosas que me encantaría seguir hablando, pero no hay tiempo para eso. Porque puedo perder 5 clases delirando con detalles de programación que a ustedes no les interesa en este momento. Pero si alguien tiene interés particular, y normalmente siempre hay, y es función mía incentivar todo interés particular de ustedes, por eso hago estos comentarios sueltos de vez. Decía que existe la condición de selección esta que, de última, si quiero lo puedo escribir como muchos, sí, entonces sí, no. Pero para escribir un poco menos, se inventó esta estructura que va preguntando y para cada condición en particular, 1, 2, n, me aplica una acción particular, A1, A2, a n, y si ninguna cumple esa condición, ese grupo de condiciones, hay una salida a n más 1. Fíjense dónde están los puntos y comas. Repasen todas estas transparencias del PDF antes del práctico. No lleguen al práctico con dónde iba punto y coma, dónde no iba punto y coma, porque no van a aprovechar bien el práctico. Llegar al práctico para aprender lo que se ve en teoría es subaprovechar el práctico. El práctico se basa en la teoría para avanzar más. Entonces, cuanto mejor sepan ustedes estas bases de teoría, más jugo le van a sacar al práctico. Acá vemos un ejemplo, esto sí va a estar en los prácticos, de la estructura según datos de entrada, sus nombres, sus tipos, entero negativo, real no negativo. Ya vamos a ver cuando programemos a qué se equivale eso. Por el momento sepan que es muy útil el ponerle al nombre del dato, entrada o salida, el tipo de dato. Y ahí aparece la aplicación de la estructura según. Y es lo que hemos visto en la función sí de Excel. Digamos, le hemos dado ejercicios para hacer usando la función sí. Bueno, como dije recién, el según es una serie de sí, entonces si no, todo junto. Y acá tenemos una antigüedad, en un caso tiene un sueldo básico, en otro caso tiene un múltiplo, correcto lo que digo, del sueldo básico, y así sucesivamente. Entonces puedo evaluar 4 condiciones en una sola estructura. Para eso se inventa, para escribir un poco menos. ¿Podría hacerlo con 4 sí entonces si no? Sí, puedo hacerlo. Escribo más. Y como dijo Richard Stallman, donde hay una acción, Jerónimo, donde haya una acción. Usted ve una acción, no una condición. Fíjese que acá dice, según antigüedad, y no hay punto y coma. Si no, no hay punto y coma. Pero después dice, sueldo, flechita básico. Eso es una acción. Entonces, ahí va punto y coma. Porque está haciendo algo. ¿Qué él haciendo? Le está poniendo a la variable sueldo el contenido el básico, que puede ser una constante que viene de otro lado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es la acción, hace algo. La pregunta es la condición, y la pregunta no lleva punto y coma.
No, el punto y coma no es para que le devuelva el resultado. El punto y coma es para marcar que ahí termina la acción. Es una, digamos, una condición de cómo lo escribo. Y como dije antes, el LDP que vemos nosotros acá tiene un nombre específico, pero como ese nombre específico cambia, no quiero entrar a delirar con los nombres. Ya vamos a ver una herramienta en donde pueden ver más formatos de LDP, lo va a ver muy rápido, no le voy a pedir la herramienta, no le voy a enseñar la herramienta, no le voy a evaluar la herramienta, pero se la voy a mostrar para que sepan que existe, porque a alguien le puede resultar útil, al igual que algunos de los comentarios estos que hago de vez en cuando sobre cosas que no son aplicación directa de lo que estoy mostrando. Y mejor sigo. La iteración. Evalúa una condición lógica. Siempre, siempre evalúa una condición lógica. Si esa condición es verdadera, repito, siempre evalúa una condición lógica. ¿Por qué lo enfatizo tanto? Porque el error que todos cometen siempre, y yo lo cometí cuando empezaba a aprender a programar, el de olvidarme o escribir mal la condición. Y esa condición, si es verdadera, se hace la iteración. Y se va a seguir haciendo mientras la condición siga siendo verdadera. Luego, el ciclo de iteración también lo van a ver en toda la literatura con las palabras, y ahí me acabo de dar cuenta, tengo un error de ortografía, se llama lazo o bucle. De esas dos formas lo van a ver en la literatura al ciclo de iteración. Y el ciclo de iteración termina cuando la condición se hace falsa. Si la condición, secreto, si la condición no se hace falsa, el ciclo no termina nunca. ¿Y qué pasa cuando un ciclo no termina nunca? Se convierte en un ciclo infinito. ¿Y qué pasa con un ciclo infinito? El programa se clava. O sea, cuando aparece el cerito o el relojito de arena que da vuelta de Windows, marcando programa clavado, normalmente, y lo vamos a lograr en la práctica, lo van a lograr ustedes más que nosotros, espero. Ese programa clavado siempre es un error en la condición de salida. Y finalmente, una aclaración, porque hay una estructura que así lo facilita, y existen las estructuras de iteración distintas, y hay tres tipos, porque uno puede resolver todos los problemas con una sola de ellas, pero puede resolver más fácil utilizando una de esas tres variantes. Y como dijo Stallman, el programador es vago y siempre quiere la más fácil. Entonces, por eso hay tres estructuras de iteración. Porque para determinados casos me conviene usar una, para determinados casos me conviene usar otra, y para otro tipo de casos me conviene usar la tercera. ¿Cómo se da cuenta uno de ello? Programando. Por supuesto, hay pistas, pero se aprende en la cancha. Decía acá que si la condición es falsa de inicio, el ciclo de iteración no se ejecuta nunca, porque puede haber casos en los cuales yo quiero que se pregunte antes de ejecutar. ¿Cuáles serán esos casos? Ya vamos a ver ejemplos. Incluso ustedes se podrán dar cuenta con el avance en sus conocimientos y créanme que se van a dar cuenta sin advertirlo. Ustedes están, su mente se está preparando para la programación. Y lo he visto suceder, en clase, quiero decir, al alumno cuando se le va haciendo la luz con estas cosas que pueden parecer griego. Con perdón para la gente que entiende griego. Yo no. ¿Cómo se describe la iteración usando el LDP? La más básica de todas es la condición mientras. Fíjense que la condición no tiene punto y coma, la acción tiene punto y coma. Entonces, mientras condición, y para eso se usa la palabra mientras, la misma palabra lo marca. Mientras se dé la condición, hacer a uno. ¿Cuándo termina esto? Cuando condición se hace falso. Sin la sangría esa que hay entre el borde de mientras. Quisiera tener un pizarrón para poder escribirlo. Hay una manera, pero en este momento no la puedo activar, para escribir sobre la transparencia. Que la sangría es fundamental. Si la 1S estuviese debajo de la M, me volvería loco yo para entender qué han querido poner. La sangría me lo aclara inmediatamente, que ese A1 es parte de la estructura de iteración mientras. Por eso la sangría es tan importante. Entonces, este es el primer tipo, el más básico de la estructura de iteración, que mientras haya una condición que sea cierta,
haga la acción A1. ¿Cuándo? Hágala hasta que se termine. ¿Cuándo? Cuando condición pasa a ser falsa, lo que decía hace un rato. Un ejemplo, sumar enteros. Ya hemos visto un ejemplo de esto y de una definición de variable. Estoy acelerando un poco para terminar con tiempo. Una definición de variable. El A1 sí va con sangría, volvamos. Ahí lo tiene Jerónimo. Esas preguntas que hace Jerónimo no son tontas, son importantes. Y no hay, recuerden, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Sobre todo en estos temas que para ustedes son nuevos, hay que hacer las preguntas. Estoy permitiendo las preguntas durante la teoría, aunque me interrumpan, porque estoy viendo que no me sacan del ciclo, no me sacan de mi hilo, aunque me demoren levemente, no me sacan de mi hilo de... ya me he salido del hilo, me he sacado solo, no me sacan de mi hilo de lo que quiero decir y están aportando acá el enfatizar que el A1 va sangrado, sobre todo para cuando yo tenga que leerlo, o si ustedes el día de mañana, como ingenieros civiles, no quieren programarlo, pero quieren hacer que alguien lo programe por ustedes, si ustedes le dan un LDP bien hecho, ese alguien lo va a poder convertir en un programa funcional muchísimo más fácil y con menos errores si ustedes le dan el LDP bien escrito. La sangría es clave para que ese tercero en cuestión de lo que usted quiera, Julián, mientras se vea que es una sangría. Normalmente, podemos ver ejemplos en la práctica si hace falta. Normalmente yo uso un tabulador, o sea, la tecla que está debajo de la A de primera y la O de primero, a la izquierda arriba del teclado. Ese es el tabulador, el que tiene las dos flechas opuestas. Normalmente yo uso uno de esos cuando escribo un LDP. Uno puede usar el espaciador, le puede meter 5 o 10 espacios. Sobre eso tienen libertad, pero lo que se pide por una cuestión de orden, de prolijidad y de legibilidad, que si van a usar 10 espacios, usen siempre 10 espacios, y si van a usar un tabulador, usen siempre un tabulador. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, voy a poner por escrito para que quede claro. Y lo escribamos completo como está escrito. ¿Va a punto y coma? No, no va a punto y coma. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a apretar el tabulador. Ahí se ha desplazado el cursor. Y ahí va de A1, punto y coma. Si yo pongo otra acción, porque puede haber la cantidad necesaria de acciones ahí adentro, he usado, si hubiese una tercera, por prolijidad, tratamos de escribir lo más parecido posible. Ahí hay el tabulador, ahí hay el tabulador, ahí hay el tabulador. Yo podría haber hecho esto con 10 espacios, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, se entiende igual, pero queda horrible. Entonces, si lo voy a hacer con 10 espacios, queda igual. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? ¿Por qué me detengo en hacer estas explicaciones que para muchos pueden sonar hasta obvias? Porque no lo son. Si uno escribe de esta manera, el tercero en discordia, que tenga que leerlo, se va a preguntar, ¿por qué A3 está separado más allá? Y lo va a dejar con una duda. Así, ¿qué quiso decir el que me está dando? ¿Qué quiso decir el ingeniero Chocobar? La ingeniera Chocobar que me dio, y la tomo como ejemplo, perdón, porque la tengo en la pantalla justo arriba mío. ¿Qué me quiso decir con esto? ¿Habrá algo en particular con la acción A3? Entonces ya le crean la duda al programador y va a tener que venir a preguntarle qué quiere decir, que está perdiendo tiempo. ¿Y qué se está
reduciendo la eficiencia y la eficacia y de última el rendimiento. Entonces, por eso son todos estos detalles de formato. Repito lo que mencioné al principio, el ingeniero no hay manera de tabular hacia atrás. Lo borro me posiciono acá, no sé si me alcanza a ver al cursor. Ahí está el cursor en A3, me posiciono ahí y aprieto la flecha que apunta para allá, que lo que hace es borrar. Ese borra. ¿Borra el tabulador? No, borra lo que haya. O sea, si hubiese una serie de puntos, si yo aprieto la flechita, lo va borrando de a uno. Pasa que como el tabulador es un solo carácter, aunque ocupa un espacio grande en un solo carácter, si alguien quiere saber también, eso tiene un motivo histórico y que viene a la mecánica de las impresoras de hace 40 años. Pero bueno, quedó ahí y quedó ahí. Tiene su utilidad porque uno no. Los programadores, la gente que trabaja en la informática, los ingenieros electrónicos, siempre tratan de reusar lo que se usó antes, sobre todo para no inventar la rueda dos veces. Y eso vale como comentario ingenierial básico. Yo creo que ya hice el comentario que no solamente tratamos de enseñar informática, sino también todos los criterios que hacen un buen equipo, todos no, criterios que hacen, los que conocemos nosotros, que hacen a la formación del ingeniero, es la prolijidad, la concisión, la rigurosidad en el lenguaje. No puede decirle, bueno, hágame esa viga con la armadura que a usted se le ocurra. No, amigo. Tienen que ser precisos y concisos. A esa viga le pone tanto de hierro. Así la persona que está a su cargo sabe bien lo que tiene que hacer, no comete errores, por lo menos no comete errores, que además hay que controlarlo, y no se viene abajo la estructura que están haciendo. Los errores suceden, si no, nunca habría accidentes. Pero en general son errores humanos por no seguir un procedimiento y por confiarse en la memoria. Esa es una frase que está basada en actividades en las cuales un error normalmente cuesta la vida. Nunca hay que confiar en la memoria, siempre hay que confiar en el procedimiento. Y si uno sigue una lista de chequeo, mejor aún, para que ese procedimiento no se me olvide nada. Eso no necesariamente es un enfoque ingenieril, pero es una regla que en la ingeniería es muy válida, pero que sepan que además es válida para muchos otros ámbitos de la vida. No confiarse en la memoria, sino en seguir un procedimiento. Es más sano y se ahorran muchos dolores de cabeza. Espero que esté claro esto de la sangría y salgamos de este detalle. Me he detenido tanto en algo sencillo como la sangría, porque no es tan sencillo y es importante para la sintaxis y la comprensión. Estábamos en el ejemplo. Tenemos un ejemplo que tiene unos datos de entrada, una cantidad de enteros. Eso no es un valor, es un conjunto de números. Y el resultado, esos son los datos de entrada. Y el resultado es la suma, esa es la salida del algoritmo. Ya empezamos a ver palabras como definir, perdón que las quise marcar. Palabras como definir que las vamos a utilizar, mejor dicho, vamos a ver la utilidad de esta palabra prontamente. Luego hacemos una inicialización de la variable suma. Vimos que eran constantes y variables en la teoría pasada. Y entro a una estructura de iteración. Acá hay una sangría que es muy importante. Y que hay también, hay puntos y comas donde hay acciones y no hay punto y coma al final de la condición. ¿Y la condición cuál es acá? Suma menor o igual que 20. ¿Hace falta que lo entiendan este ejemplo ahora? No. En este momento no hace falta que lo entiendan. Si lo entienden, mejor.
Pero en este momento lo que estamos viendo es cómo se escribe. Me estoy deteniendo en la sintaxis de la escritura. Por eso, si en este momento dicen, no entiendo qué está escrito ahí, no se preocupen, luego lo van a entender. Ahora lo que estamos tratando de ver es cómo deben escribirlo. Estamos viendo las reglas de sintaxis del LDP. Entonces, ahí está el mientras en mayúscula. ¿Es obligatorio la mayúscula? No, pero es conveniente para la legibilidad. Suma menor o igual que 20. Suma menor o igual que 20 es una condición lógica, porque eso es verdadero o es falso. Entonces, esa condición, mientras suma sea menor o igual que 20, ¿qué va a hacer? Va a hacer que suma sea asignado, le sea asignado el valor que tenía antes más 1. Mientras sea menor o igual que 20, va a asignar más 1, más 1, más 1. En algún momento llega a 20. Y ahí suma y se pasa. Suma menor o igual que 20 y conviértese en falso. Al ser falso, sale del lazo de iteración. ¿Y pasa a dónde? A la A4. Fíjense que definir suma asignado 0, mientras escribir y parar están todos a la misma altura. Mientras que suma asignado, suma más 1, está indentado a la derecha. ¿Por qué? Porque eso me marca que esa acción de hacer suma asignado, suma más 1, es parte de la iteración mientras. Si no estuviese esa sangría, repito, yo lo leo y no entiendo qué han querido poner. Así que esa sangría es muy importante. Ya el punto A4 ya es mostrar el resultado y el punto A5 parar con el punto final. ¿Puedo ponerle mayúscula parar? Sí, si quiero. Hasta puede quedar más lindo. ¿Es obligatorio? No, no lo es. Mientras se entienda, el uso de las mayúsculas es laxo en el LDP. Vamos a ver otra iteración. Y vamos a explicar en qué se diferencia de la anterior. Esta es la iteración condicional repetir. Fíjense que está la palabra repetir puesta en mayúscula para enfatizar. La acción A1 sangrada hacia la derecha y con punto y coma. Y luego hasta que, con mayúscula porque es parte de la estructura, y condición con minúscula sin punto y coma. O sea, esta estructura, ¿qué es lo que hace? ¿Qué diferencia tiene con esta? Acá, la condición está al principio. Acá, la condición está al final. Y eso es importante, en el sentido de que en esta que estamos viendo ahora, se hace la acción A1 por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque la pregunta se hace después. En la anterior, si la condición no se daba al principio, no se hacía nunca. En el mientras condición, si la condición era falsa al inicio, la iteración no se realizaba. Esta se realiza por lo menos una vez. Entonces van a decir, bueno, pero ¿cuándo sé yo? Lo da la práctica. O sea, uno, créanme que es así, va descubriendo, el cerebro se va, es como caminar. ¿Cómo camino? Y pongo un pie delante del otro. Ah, bueno, pero ¿eso cómo se hace? Y lo va descubriendo el cerebro a medida que lo va practicando. Quizás el ejemplo no sea el mejor, pero porque preguntan a un psicólogo, la neuromotricidad es una cosa y la cognitividad de este tipo de estructura va por otra parte del cerebro. Pero créanme que uno lo va descubriendo con la práctica. Entonces, repito, la primera estructura que vimos se hacía por lo menos no se hacía si la condición era falsa al inicio. Esta que vemos ahora se hace por lo menos una vez. ¿Y cuándo termina? Cuando la condición es falsa, igual que la otra. Pero primero por lo menos hace el A1 una vez. Sigamos. Veamos un ejemplo. Y es un ejemplo muy similar al anterior, pero hecho con otra estructura. En general, y acá me tomo 2 minutos para hacer esa aclaración,
en general uno puede resolver, y digo en general porque no siempre es posible, pero muchas veces es posible resolver la mayor parte de los casos de iteración utilizando cualquiera de las tres estructuras. Son tres. La cámara, cualquiera de las tres estructuras. Pero en general siempre hay una que se aplica mejor que las otras. Y además también, en general, la primera de todas, el mientras, me permite resolver la mayoría de los problemas de iteración. Las otras dos, el repetir y la que vamos a ver después, se utilizan para simplificar la escritura de determinadas situaciones. Y el cuándo uso es lo que dije que se aprende practicando. Veamos este ejemplo de iteración con repetir hasta qué. Como el ejemplo del mientras, definimos los datos de entrada, los datos de salida, hacemos una inicialización de suma y luego está el uso de la estructura. Fíjense que suma, flechita, suma más 1, tiene un punto y coma al final, que el repetir no tiene punto y coma, que el hasta que suma igual a 20, es igual a 20, atención, no tiene punto y coma, y luego la acción, escribir suma, punto y coma, y el parar, acá lo puse con mayúscula. ¿Por qué? Porque quise escribirlo así, para que no sea igual que el anterior, y para que vean que podía tener esa facilidad, pero la de los puntos y coma y la de la sangría no la dejen, en esa no hay tolerancia. Entonces acá vemos otra forma de resolver un problema parecido al que resolvimos con el mientras, pero utilizando la estructura repetir hasta qué. Y la diferencia esa que la dije bajito de menor o igual en el caso anterior y igual en este, está dada por las diferencias en las dos estructuras. Y hasta ahí les dejo el secreto en la teoría. Si lo programan, y lo vamos a programar, créanme que vamos a ver ejemplos de programación de esto, lo vamos a ver ejecutarse, y vamos a ver ejecutarse diferente cada uno de esos casos. Y ahí queda absolutamente, cuando lo ven correr a un programa que han hecho ustedes, y ven que hace algo de una manera, y le cambian algo, y hace otra cosa de otra manera, ahí hay una epifanía, o sea, un momento en el que el cerebro dice, ah, sí, esto era de esta manera. Es el proceso del aprender haciendo con la programación. Y sucede, créanme que sucede. Digamos, la iteración no condicional. La palabra no condicional no es del todo acertada, pero le han puesto ese nombre. No se lo he puesto yo. Esta dice hacer una acción una cantidad definida de veces. El número n acá equivale a un número definido, o sea, ese número al momento de ejecutarse el programa ya tiene un valor dado. 2, 10, 1000, 1.000.000, 10 millones. Esos valores son locos y no, depende del proceso. Si están minando bitcoins, ese valor puede ser trillones de veces. Por usar un ejemplo que quizás a algunos nos puede resultar hasta más conocido. Pero bueno, ya es un valor definido. Entonces me dice, ahí no hay condición, porque no hay una condición que sea mayor o igual, o sea, no hay una condición booleana que uno la vea, pero está implícita adentro. Dentro de ella misma, la estructura de iteración no condicional, ella hace la validación de la condición. La condición es que el n se cumpla. No está escrito explícitamente y por eso se llama no condicional, porque la condición no es visible en forma extremadamente clara como en la estructura mientras y en la estructura repetir hasta qué. Pero eso no significa que adentro de la estructura, invisible al programador, no está verificándose una pregunta para que pueda salir de la condición. Esa pregunta es que se hayan hecho tantas veces como el número n sea.
pero no está visible esa pregunta, está dentro de la condición. Hay, vamos a ver, una forma de escribirlo en todos los lenguajes de programación, en casi todos los lenguajes de programación importantes. El momento de silencio fue porque me acordé de un lenguaje que no la tiene a la estructura, y por eso dije casi todos. Porque hay lenguajes de programación extremadamente básicos, y no me refiero al BASIC, que no tienen determinadas estructuras en las cuales uno tiene que amacar para programar. Pero bueno, esto es un comentario para que sepan que existe, pero que el 99% de los lenguajes de programación importantes tienen todas estas estructuras que estamos viendo. Toda la gente que diseña un programa, un lenguaje de programación, o sea, la gente que crea los compiladores que permite tomar el texto que escribe un programador y convertirlo en algo que la computadora ejecuta, saben que tienen que incorporar estas cosas en su diseño. Lo saben, es lo que tienen que aprender. Así como ustedes tienen que aprender cómo se dimensiona una viga, cómo se dimensiona una losa, cómo se calcula un canal, las cosas que son responsabilidad del ingeniero o civil, la gente que aprende a programar, los ingenieros en informática, saben que tienen que incorporar todas estas estructuras en sus nuevos lenguajes, porque si no, no lo usaría nadie. A menos que sean un caso ultra particular para resolver un problema ultra particular, pero si es tan particular, no les importa a ustedes. La informática está llena, llenísima de casos particulares, pero si uno se detiene a explicar todos los casos particulares, se convierte en infinito. Entonces, los casos particulares se resolverán particularmente cuando tengan que ser encarados. Acá vemos una aplicación clásica, es la más clásica, es el ejemplo del libro de texto, más seguramente en la Wikipedia en español. Aclaración, menos mal que lo he dicho. Si van a la Wikipedia en español, pueden hacerlo, no está mal. Yo recomiendo, como viejo docente o docente viejo, como quieran decir, los libros de los que sabían. Si voy a aprender el lenguaje C, me voy al Kernighan y Ritchie, que lo escribieron, los dos programadores que lo inventaron. Si voy a aprender Pascal, lo voy a aprender del libro de Pascal, que ahora me he olvidado, que era un francés suizo. Me voy al libro de él, no necesariamente en papel, lo puedo tener en un PDF, pero voy a la fuente, no al refrito que ha hecho alguien que lo masticaba y lo ha digerido y me lo ha devuelto, que yo no sé qué filtro le ha puesto. Esto viene a que mucha gente toma lo que dice la Wikipedia en español como si fuese palabra santa, y no lo es. Yo le he encontrado demasiados errores, algunos que uno dice, bueno, pues se ha equivocado porque lo ha escrito rápido. Y otros dicen, no, esto lo he escrito por maldad. Y ustedes no crean que no, así como hay gente que escribe virus, mucha gente lo ha hecho por negocio, otra gente lo ha hecho por pura maldad, otro lo ha hecho por divertimento. Lean la historia de los virus informáticos, van a ver que no les miento. Es un divertimento estúpido, es lo mismo que dejar, qué sé yo, un explosivo en la calle para que lo patee a alguien. A ver qué divertido que es. Bueno, por supuesto, todas estas divagaciones, si alguien quiere preguntar algo más, tengo la documentación que lo avala, para decirle, léalo de acá. Pero volviendo al principio, en la Wikipedia en español, el artículo sobre pseudocódigo está bastante decente. Bastante decente. El que pueda, véalo de la Wikipedia en inglés. La Wikipedia en inglés está mucho mejor escrita y controlada que la Wikipedia en español. Pero bueno, no todos están obligados, aunque van a pasar por una materia de inglés, y eso no es casualidad, y un ingeniero que no sepa inglés,
está en serias desventajas con respecto a sus colegas. Recuerden que hay que competir contra los colegas. Entonces, el manejo de los idiomas, cuanto más idiomas tengan, mejor es. Jueguen en la facultad de clases de alemán. Recomiendo porque es un lenguaje lo suficiente. El inglés es parecido en muchas cosas al castellano. No vas a decir, está hablando de estupideces, Pedrosa. No. Una vez que conocen más idiomas, se van a dar cuenta que el inglés tiene mucho en común con el castellano y hay motivos históricos y demás que lo llevan. ¿Es distinto? Sí, es distinto. Pero tiene estructuras comunes y hasta palabras comunes que uno dice, bueno, pues esto viene de acá. Y el alemán, mencionar algo que ustedes pueden hacer en la facultad con facilidad, y creo que era gratis, o muy barato, es un lenguaje lo suficientemente distinto para que la cabeza se le abra más todavía. Y poner en el currículum, sé alemán, tengo 2 cursos, tengo 3 cursos, tengo el certificado del Instituto Goethe, que es el que verifica la validez del alemán, les puede dar el margen de superioridad para ganar un puesto en algún lugar. Entonces decía, y ahora sí me estoy tomando unos minutos más porque veo que vamos con la velocidad como la quería acomodar. Les decía, el artículo de la Wikipedia en castellano lo pueden leer, está sobre pseudocódigo LDP, está bastante bien, y ahí pueden aprender las diferencias entre los diferentes pseudocódigos, algunas de las diferencias entre los diferentes pseudocódigos que hay. Yo siempre recomiendo no quedarse con la Wikipedia, ir a los libros. La biblioteca de la facultad está llena de libros, Internet está llena de libros para descargar, no todos son truchadas, o sea, hay libros que son de dominio público. Vayan a los libros, y tengan que aprender de los libros, no se queden con un apunte que le ha hecho alguien. Como alumno, yo he aprendido materias de apuntes, aprendí mucho más y me fue mucho mejor en las que aprendí de los libros, en la que incluso puedo decirle al ingeniero, que en ese momento yo era un humilde estudiante, esto lo vi en el tal libro de tal cosa. ¡Ajá! 2 puntos más en el final. Son detalles tontos, pero que ayudan, porque en todo final ustedes tienen que demostrar, además de que saben, y a medida que avancen en la carrera, eso se incrementa, van a pedir una prestancia y facilidad para explicar lo que están explicando, que está relacionado con que, recuerden, el ingeniero va a tener en el 95% de los casos una posibilidad, y el ingeniero civil más todavía, porque el ingeniero electrónico puede tener su tallercito, o el ingeniero en informática puede ser un programador freelance, el ingeniero civil también puede serlo, pero normalmente en Argentina el ingeniero civil o tiene una empresa o está a cargo de alguien o está debajo de alguien y abajo tiene más gente a su cargo, o trabaja por su cuenta, pero también tiene una responsabilidad y tiene que tener una actitud que las van a tener que ir aprendiendo en los finales, que para eso sirven también. Ya divagué demasiado, el concepto que quería decirle era, todo esto que estoy explicando yo, no todo, pero buena parte de lo, si no, ¿para qué estoy? Buena parte de lo que he mostrado pueden repasarlo en la Wikipedia en español, pero ojo que tiene errores. En la duda, a los libros. Y volvamos al ejemplo este. Acá podemos, esto todo arrancó porque yo dije, esto es un ejemplo de libro de texto. Es así, en los libros de texto sobre pseudocódigo, el ejemplo de la enésima potencia o el factorial, que son los 2 ejemplos más clásicos, se resuelven utilizando este tipo de estructura. ¿Qué vemos ahí? Definición de datos, nombre y tipo, como ya venimos viendo, de entrada y de salida, como ya venimos viendo, la lectura de los datos, que es lo primero que se hace siempre, una asignación de un valor que no es 0, porque estamos calculando una potencia. Si arrancamos de 0, y ese cálculo de ¿qué es una potencia? Y es una multiplicación sucesiva.
Si yo arrancase de 0, ¿cuál va a ser el resultado final? Siempre 0. Moisés le dijo en el práctico pasado, yo lo oí, el invariante de la anterior, en uno de los dos prácticos le dijo, el invariante, y eso lo deberían dar en elementos de álgebra, el invariante de la suma es el 0, el invariante de la multiplicación es el 1, como una potencia, es una multiplicación sucesiva, tengo que arrancar de 1 para que no me varíe el resultado final. Por eso está ese P flechita 1, punto y coma, porque es una acción. ¿El hacer n veces tiene punto y coma al final? No, porque es la estructura de iteración. La acción de P flechita P por X es la acción lleva punto y coma, lo mismo que el escribir, el resultado final P que lleva punto y coma, y finalmente el parar con punto. Entonces hemos visto ejemplos de las tres estructuras de iteración. La estructura mientras, la estructura repetir y la estructura hacer n veces. Cada una tiene un nombre particular, cada una se aplica afinadamente a un caso. Por ejemplo, el ejemplo del libro de texto se aplica perfecto. ¿Lo puedo hacer con un mientras o con un repetir? Sí. Lo puedo acomodar, lo puedo masajear para utilizar un mientras o un repetir hasta que y calcular la enésima potencia de un número. Pero esta estructura, el hacer n veces, se acopla perfectamente a este ejemplo. Realmente desconozco si históricamente el inventor de la estructura pensó en esto cuando la creó. Es probablemente una respuesta a una pregunta para hacer a un matemático, más que a un ingeniero o a un programador. Pero bueno, a este ejemplo se aplica como anillo al dedo y por eso existe. Sigamos un poco más adelante. Es una función, es un tipo de acción que devuelve un valor. Como dije al principio, un procedimiento es un caso particular. Vuelvan a la teoría 6, donde decía que era un procedimiento, y si lo comparan con esto, es un caso particular de función que no devuelve valor. Y la función devuelve un valor que está asociado al nombre de ella. Si la función se llama cacho, el valor que devuelve surge de la palabra cacho. Así, dicho groseramente, es como se escribe. Por eso dice asociado con su nombre. Esto es más bien informativo. Todavía no tengo claro si le voy a poner o no poner un problema con función en el práctico. Veremos, dejo la incógnita. Depende del grado de maldad que tenga cuando vaya a escribir los problemas de parcial. Acá vamos a ver un ejemplo de una función útil, sencillísima. La función maxi toma dos argumentos que son sus datos de entrada, pero los datos de entrada a una función se les particulariza el nombre y se le dice argumento de la función. Son X e Y. Esos son los nombres y sus tipos son enteros. Y tiene una salida que se va a llamar maxi. La salida. ¿Sí? Siempre una función devuelve su resultado con su propio nombre. Dije, si en vez de llamarse maxi, y acá le he llamado maxi porque es el valor máximo entre dos valores. Si yo lo hubiera llamado cacho, puedo hacer que haga exactamente lo mismo, pero donde ahí dice maxi flechita X o maxi flechita Y, ¿qué hubiera tenido que poner? Hubiera tenido que poner cacho flechita X, cacho flechita Y. Y arriba, donde dice función maxi, hubiera tenido que poner función cacho. El problema de usar el nombre cacho en ese contexto es que no me indica rápidamente qué hace la función. El nombre maxi me da una pista de qué hace la función, entonces me facilita qué cosa, la lectura y la comprensión. Entonces a esa función la escribo usando la estructura de selección sí, entonces sí, no. Vean dónde están los puntos y coma y dónde no están los puntos y coma. ¿Eso qué hace? Le asigna preguntando, ahí está la condición de pregunta, ¿X es mayor que Y? No. Uno podría, acá siempre hace pregunta, ¿qué pasa si igual a Y?
Si es igual ahí, no me importa cuál de los dos valores devuelve, porque los dos son el mismo. A los fines de la utilización de la función, no me interesa para este caso qué pasa en el caso de igualdad, por eso no pregunto. Y entonces, lo que está en rojo ahí abajo es lo que hace la función maxi. Devuelve el máximo entre cualquiera de sus dos parámetros. ¿Y cómo sabe cuál es el mayor? Porque lo pregunta. Si x mayor que y, me devuelve x. Si no, entonces quiere decir que y es mayor que x, me devuelve y. Eso es lo que hace maxi. Acá hay un ejemplo cortísimo de la aplicación de la función maxi. Leo dos valores, saco el mayor usando la función maxi, que está escrita en algún otro lado. Acá no se ve dónde está escrita, pero como ejemplo, normalmente se escribe por separado en algún otro lugar de código. Y no les puedo decir exactamente en qué otro lugar de código, porque hay ciertas libertades sobre dónde uno lo escribe. Por eso nada más. Pero ya vamos a volver, no ahora, no hoy, pero vamos a volver sobre ese tema. Entonces acá, en 3 instrucciones, vemos un ejemplo de una función que recibe 2 parámetros, A y B, y me devuelve el más grande. Los parámetros habían sido leídos antes, se los aplico a la función, lo cargo en la variable mayor, luego leo la variable mayor. Ahí todo tiene 3 puntos, todo tiene terminación en punto y coma. ¿Por qué? Porque son 3 acciones. Una acción con parámetros. Los parámetros son algo parecido a los argumentos y algo parecido a los datos de entrada. Entonces tengo, pero es más abarcativo. Tengo una acción, que la voy a llamar clasificar, véanla como una función, pero es algo más. ¿Qué hace? Recibe 3 parámetros de entrada, A, B y C, y me los devuelve ordenado, X, Y, Z. Recibe 3 parámetros y hace algo con ellos. Eso se llama acción parametrizada. ¿Por qué? Porque recibe parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son como datos de entrada, son como los argumentos de la función. Pero como esto hace algo más, le han puesto otro nombre. Esas ya no son, pero se la está complicando. Y bueno, esta no la compliqué yo, así es la informática, lo que la escribieron las teorías estas. ¿Se puede simplificar? Sí, pero no vale la pena. O sea, podría mostrarse de una manera más sencilla, podría, pero no es del todo conveniente. Entonces no se hace de esa manera. Y acá refinamos un poco más. Los parámetros A, B y C, X, Y, Z son, y ahí está la aclaración, los parámetros de entrada, que los identificamos formalmente, o sea, con el nombre A, B y C, son de entrada, y devuelve el parámetro de salida que se identifica con X, Y, Z. Esto es todo taxonomía, o sea, clasificación de lo que es una acción parametrizada. No le quiero decir, no le presten demasiada atención porque tienen que prestarle atención, pero no es lo más importante de la teoría de hoy. Las estructuras de selección, 2 tipos, y las estructuras de iteración, los 3 tipos, eso lo van a tener que saber, no sé, como su nombre, como su número de documento. Eso sí es muy importante. El tema de la sintaxis, cómo se escribe, también es muy importante. La sangría y el punto y coma. No se olviden de eso. Con esto puedo ser un poco más concesivo, lo otro no. Acá, por analogía como lo de función, vemos un uso igual, digamos, no es igual, pero el ejemplo es análogo al otro. Leo 3 valores, ¿cómo los clasifico? Todavía no lo sé, porque hay métodos de clasificación, hay muchos. El interesado puede investigar en la literatura sobre cómo clasificar. O sea, lo que hacía Excel, ordenar de A a Z, de Z a A, de mayor a menor, hay métodos, algoritmos, o sea, procedimientos matemáticos para hacer eso. Acá no me voy a meter en este momento porque tendría que usar las 2 horas para explicar eso, nada más. No me voy a meter en ese camino, pero sé que existen. Como sé que existen, digo, esto se hará
con algún mecanismo de clasificación. Ese mecanismo de clasificación lo llamaré clasificar, recibe 3 parámetros de entrada y me devuelve 3 de salida. Esto es lo que quería mencionar cuando mencioné al principio que había otros paradigmas de programación, que nosotros vamos a ver la programación estructurada porque es la que más nos es útil para lo que ustedes tienen que aprender en el estadio de conocimiento en el cual se encuentran ahora. Pero sepan de que otro paradigma de programación hay muchos. Entre ellos la programación orientada a objetos, que lo que vamos a ver, usamos objetos, pero no usamos una programación orientada a objetos. De todo esto, el que tenga interés puede preguntarme por aparte. De todo esto, algunas las conozco más porque son las que uso normalmente, otras las conozco menos porque no son las que uso normalmente. ¿Por qué? Porque mi área de ocupación cuando programo no necesito conocerlas a todas, pero sí necesito saber que existen. Cuando necesito aprender un lenguaje declarativo o imperativo, voy a aprender ese lenguaje. Pero hasta el momento, para resolver los problemas de programación que yo tengo que resolver, que créanme que no son los de la materia, sino que están en otro nivel, con la estructurada, la orientada a objeto y la funcional me he dado vuelta. Pero existen estos y hay otros que no menciono, y constantemente a los programadores, que son una raza particular, se les ocurren nuevos. ¿Y qué buscan? Mayor eficiencia, mayor rapidez y mayor facilidad. Por eso es que aparecen otros paradigmas. Buscan hacer las cosas más rápido, más fácil, con menos error y en menos tiempo. Y llegar a un producto final que se lo pueden vender al usuario no en 6 meses, sino en una semana o en 2 días de programación. Por eso es que aparecen diferentes paradigmas de programación. Con esto termino la clase teórica en sí. Pero, voy a tomar unos minutos más de su tiempo, permítanmelo, para mostrarles una herramienta. Aclaración. Esta herramienta. Esperen que tengo que hacer un reacomodado de pantallas entre las 3 o 4 pantallas que estoy usando. Esta herramienta se llama Psaint. Blog de notas, lo voy a escribir en grande para que esté más claro. Se llama así. Esto es una herramienta, repito, no se la voy a tomar, no se lo voy a evaluar, no le voy a exigir que lo sepan. ¿Para qué lo enseña? En realidad no lo estoy enseñando. Se las estoy mostrando. ¿Y por qué se las estoy mostrando? Porque las otras informáticas la utilizan. Yo todavía no estoy convencido de que a ustedes les sea útil en función del enfoque que le da la materia, del enfoque que tiene informática para ingeniería civil. Pero como otra gente, otros años, ha venido diciéndome a la gente de industrial, no sé, digo industrial porque el ejemplo no me acuerdo ahora, pero me parece que en realidad hablaba de la gente de DEC, del Departamento de Electrónica, Electricidad y Computación. Le enseña con un programita que está muy bueno, se llama etcétera, etcétera. Y es este programita, Psaint. ¿Qué hace este programita? Me permite escribir y, entre comillas, ejecutar pseudocódigo. Y me permite elegir entre diferentes formatos de pseudocódigo. Repito, no se lo voy a tomar, no lo voy a evaluar, no quiero que en el parcial me muestren esto. En la máquina del parcial, este año por lo menos, no va a estar este programa, pero a algunos puede resultarles útiles para mejorar su proceso de aprendizaje. Es gratis,
buscan así Paint en Google y lo manda de cabeza al sitio de descarga. Es un programa chico, está escrito en castellano, es fácil, a mí me resultó muy fácil de usar y de que a ustedes les va a resultar. Permite hacer este diagrama de flujo que lo hemos mencionado que era, pero no se lo hemos mostrado, y permite escribir pseudocódigo. Y escribir pseudocódigo con facilidad. Por ejemplo, tiene acá al costado lo que acabamos de ver en el código, en el pseudocódigo que hemos mostrado. Y se lo pone con punto y coma y todo. Entonces, no se lo puede escribir, probar rápido un pseudocódigo y ver si anda o si no anda. Así como leer, no sé si se alcanza a ver, pero también tiene un escribir, tiene la estructura así, entonces tiene la estructura, tiene todo lo que acabamos de mencionar, porque está pensado para escribir un pseudocódigo y probarlo. O sea, con esto yo puedo verificar que mi pseudocódigo anda antes de programarlo. Como tener que aprender dos entornos, este y el que vamos a ver la semana que viene, me parece excesivo para ustedes, prefiero que aprendan bien uno. A este lo menciono como una herramienta que el que desee utilizarla para mejorar su propia calidad de programación puede usarla, existe. Pero reitero lo que dije al principio, no se la voy a evaluar, no se la voy a pedir, no se la estoy enseñando, se la estoy mostrando. Si tuviese que enseñarla, tendría que darla usando 2 horas, como van a ver la semana que viene. Y es demasiado tiempo. No, este año no puedo acomodar la materia para mostrar esta herramienta. El año que viene veremos. Todavía no estoy 100% convencido, pero sí estoy convencido de que a algunos puede interesarle, dependiendo de la capacidad, el gusto, el tiempo, las aptitudes de cada uno. Por eso se lo muestro. Y acá, bueno, he hecho un ejemplo tonto, no lo voy a guardar. Voy a abrir uno que ya tenía hecho y que lo llamé el del área del círculo. Avísenme si pueden ver. Windows. Para que lo vean. Esto, si lo puedo acomodar. Ahí está. Ahí tengo un algoritmo y ahí está la palabra definir que acabamos de ver. Y ahí tengo 3 definiciones de nombre y tipo de variables. Luego tengo la lectura del diámetro, que es una acción, por eso lleva punto y coma. La definición de variables para este pseudocódigo también la toma como una acción y por eso me exige ponerle punto y coma. Todo eso es configurable, pero no me voy a meter a la configuración del entorno porque vamos a perder tiempo. Luego viene un cálculo del radio a partir del diámetro, luego una condición sí, entonces si no, porque no le puedo poner un valor negativo a un radio porque no tiene sentido. Y luego la escritura del área. Bien, perfecto. Eso ha sido... Este es el problema con el zoom de Windows. Ahora con la flechita verde esa, sí, ya sé, los iconos podrían ser más lindos. No lo programé yo, el programador decidió ser más, podríamos decir, naif, o sea, como para chicos, los iconos que eligió, decisión de él. Si uno aprieta esa flecha verde, el código se ejecuta donde ha ido a parar la ventana que... A ver si lo logro localizar. Claro, tengo que salir del zoom. Permítanme. Perdón.
tema de los dos monitores me enreda un poco. A ver si ahí lo podemos ver. Ahí inicio la ejecución. Le voy a ir paso a paso para que se vea con más claridad. ¿Qué es lo primero que está pidiendo? Espero que se vea el ventanuco este. Si se ve eso, no se ve lo que está corriendo por atrás. Bueno, ahí está pidiendo yo ingrese un valor, que era el leer diámetro. Ya vamos a volver al código sobre él. Le pongo 6 y le doy Enter. Pasa al siguiente elemento de ejecución. Tendría que estar calculando. Ahora va a hacer regar este. Al final yo me estoy enredando con la herramienta con la cual no quería enredarme. Pásenme. A ver. El motivo del enredo es que tengo dos monitores y cuando la aplicación me manda la ventanita de ejecución me cambia el lugar a donde la pone y por eso sucede lo que sucede. Y no muestra correctamente donde yo quiero que me lo muestre. No hay error de sintaxis, tendría que estar ejecutando. Permítanme. Lo gracioso es que me dice, hasta la lupa se había ocultado. Ahí estamos de vuelta en el entorno. Un segundo, igual ya terminamos. Dejo de presentar para poder acomodar esta ventana infame, que no me complique tanto. Vamos de vuelta. Ya, vamos a lo que queremos. Ahora sí. ¿Qué es pelear con programas que no he escrito? A ver. Ahí está ejecutándose. Estoy seguro que si le agrego zoom, se nos va a desordenar todo, pero bueno, podemos probar. Esos asteriscos surgen del ingreso. Yo ahí le pongo, y esto es consecuencia del cambio de pantalla. Ahí está. Cuando yo tecleaba el cambio de pantalla, el algoritmo lo tomó como que yo estaba tratando de ingresar algo. Eso es la lectura del diámetro. Le pongo 6, le doy Enter. ¿Dónde se fue ahora? Bueno, creo que si trato de pelearla contra esto hoy día, no voy a llegar al éxito como. Créanme, no les miento, este ejemplo está escrito porque lo he hecho andar hace 2 horas. Este entornito, ya terminamos, me permite correrlo al pseudocódigo y verificar que funcione cuando quiere. Como les dije, esta herramienta, por este y otros motivos, todavía no la quería
aplicar en la cátedra, pero para la gente interesada existe la herramienta esta. Cuando quiere funciona bien y me permite, esto es un ejemplo simplísimo por supuesto, cuando funciona me permite verificar rápido que un pseudo código que uno ha escrito ande bien. Este lo había hecho andar. Estoy seguro que está relacionado con el tema de la grabada y la levantada, pero bueno, no le dedico todavía el tiempo que corresponde, pero quería, antes de pasar al entorno, que no va a ser hoy, al entorno de programación, para terminar LDP y darle un cierre a esto, quería que ustedes sepan que existe esta herramienta, que la pueden descargar gratis, que es útil para aprender LDP, que no es obligación que la sepan, pero les puede ayudar. El que la quiera aprender puede hacer las preguntas y en lo que yo sepa los puedo ayudar. Como verán, para mí la herramienta todavía es nueva, por eso no se la da, yo solamente la muestro. La semana que viene ya nos vamos a introducir en un entorno serio de programación que permite crear aplicaciones. Pero bueno, quería mostrarles que existía algo tan particular como esto. Yo tengo 20-26. No los quiero retener, podríamos seguir hablando de este tema, no los quiero retener más tiempo del necesario, por eso somos puntuales, pero si tienen alguna pregunta, nos quedamos más tiempo. Así que pregunten. Permítanme tomar algo, pero este es el momento de las preguntas, de las que no se han hecho durante la teoría. Recuerden que la teoría, un complemento de ella misma, y el enunciado del práctico 7 termina la teoría esta y yo habilito la visibilidad de la misma en el aula virtual y pueden repasarla e ir viendo el práctico. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora. Si no tienen ninguna pregunta, están autorizados a retirarse. Y no falten al práctico.